el día de hoy vamos a terminar el tema de Hebreos 11 que comenzamos hace 2 semanas atrás. Agradecidos a Dios por este tiempo, por todo lo que Él está haciendo. No sé si han visto algo de las instalaciones, ya empiezan a ver, si usted se va para acá abajo, va a ver alguna grada ya para que estamos trabajando para habilitar el parqueo de atrás. Ya se está aquí habilitando para hacer más amplios los baños y próximamente las aulas allá. Estamos confiando y creyendo en Dios, que Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Agradecemos a cada uno de los ofrendantes, los que han podido estar apoyando la obra. Créanos, también se va a ampliar el sistema solar, la vamos a ampliar más del doble, y así que Dios va obrando, y agradecidos por él. Bien, hoy vamos a terminar el tema, como les decía, de una vida que agrada a Dios. Y estamos basándonos en el libro de Hebreos, capítulo 11. Veíamos, pues, la fe, que se nos dice es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe va más allá de solamente algo interno, porque continúa diciendo el pasaje, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, la fe es algo que se va a notar en su vida, es algo que todos lo vamos a ver. Por eso la fe en usted va a producir ese testimonio que todos los demás vamos a poder apreciar. Vea cómo lo dice, que por la fe los antiguos alcanzaron gran testimonio. Le voy a resumir lo que hemos visto hasta el momento. Por la fe entendemos cómo fue creado el cielo y la tierra, todo el universo. Eso solo lo creemos por fe. Entonces, la ciencia puede demostrar muchas cosas. Mire que estaba escuchando acerca de la teoría del Big Bang, que muchos dicen, no, yo creo en la teoría del Big Bang, y no saben que quien creó la teoría del Big Bang lo hizo para demostrar la creencia en un Dios todopoderoso. Es interesante, es un dato curioso. Por la fe, Abel ofreció lo mejor que él tenía. La fe nos hace hacer eso, dar lo mejor que tenemos para ofrecerlo a Dios. Por la fe, Enoc caminó y agradó a Dios. Por la fe, Noé preparó el arca en que fue salvada toda su familia, cuando aún no llovía en la tierra. Por la fe, Abraham obedeció y salió de donde estaba. Por la fe, Abraham vivió como un peregrino en esta tierra. Por la fe, Sara confió en la fidelidad de Dios. Por la fe, no volvieron atrás ellos. Bien pudieron volver a sus tierras, pero vivieron en la tierra prometida como en tierra extraña. Por la fe permanecieron en las pruebas, en medio de las pruebas, aunque no las entendían, como ofrecer a Isaac como sacrificio. Por la fe vieron más allá de esta vida, como lo hizo Isaac, Jacob y José. Todo esto vemos que ocurre por fe. Y un texto clave que estamos usando es precisamente el que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, eso es clave. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, no dice que va a costar mucho, no dice que va a tener muchas dificultades. No, es imposible agradar a Dios. No hay manera de poder agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Alguien puede hacer muchas obras, alguien puede hacer muchísimas cosas en el nombre de Dios, pero si no tiene fe en Dios, de nada sirve. Podrá venir a la iglesia, podrá cargar la Biblia, podrá cantar, podrá hacer tantas cosas, podrá dar grandes ofrendas, pero nada de eso sirve si no tiene la fe que agrada a Dios. Entonces, dice acá, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe es creer en Dios y además creer en el carácter bueno e inmutable de Dios para su vida. Que no importa la circunstancia, no importa la situación, usted cree en un Dios todopoderoso. El primer ejemplo que menciona este libro de Hebreos, capítulo 11, es el de Abel. Pero usted recuerda cómo murió Abel. Pero él murió con fe. Entonces, la fe, quiero decirle, no nos exime de problemas en este mundo. La fe lo que nos prepara es para la vida eterna, para creer en el Dios todopoderoso que tiene algo para nosotros. Hoy vamos a ver el segundo gran ejemplo de fe que aparece en Hebreos 11. El primero fue Abraham, que lo vimos el domingo pasado. De los dos en los cuales se centra Hebreos, el primero es Abraham.
el segundo es Moisés. Pero también menciona casos muy importantes que vamos a estudiar el día de hoy. Hebreos 11:23, si me acompaña ahí a buscarlo. Hebreos 11:23. Dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bien, aquí es donde la Biblia demuestra que ser guapo tiene sus privilegios. ¿Qué tal si no lo hubieran visto hermoso? No, ¿sabe? Había un decreto del rey para asesinar a todos los niños que habían nacido, a los niños varones que habían nacido, porque había un plan y un propósito de Dios de traer y sacar a los esclavos de Egipto. Y esa persona iba a ser Moisés, el instrumento que Dios iba a utilizar. Y aquí nos hace ver cuán grandes planes o propósitos se pierden cuando se pierde un niño. Cuando, digamos, mirábamos hace unos años atrás, creo yo, la historia de Andrea Bocelli. Esta historia a mi esposa le gusta. Todo el mundo le decía que a la madre de Andrea Bocelli que abortara, que no tuviera el niño, porque el niño iba a nacer con muchos problemas. Entonces, y ustedes saben la historia de Andrea Bocelli. Y iban a hacer con este problema, con el otro, que aquí, que allá, que no lo tenga. Era la recomendación de todo el mundo. Pero ella no hizo caso. Ella quiso tener su bebé. ¿Sabe cuántos niños o propósitos se pueden perder precisamente por eso? Los padres aquí nos enseñan el cuidado que tenemos que tener nosotros por nuestros hijos. Quienes deben de proteger la vida de los niños somos nosotros como padres. Protegerlos a toda costa. Protegerlos en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, aquí vemos cómo por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Estaban corriendo peligro de vida a sus padres al esconderlo. Estaban exponiendo su vida para oponerse a lo que el rey estaba haciendo o estaba pretendiendo. Y vea lo que dice acá, y aquí nos enseña qué es lo contrario de la fe. Este versículo usted lo puede ver. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Sabe qué es lo contrario a la fe? El temor. El temor es lo contrario a la fe. Cuando usted ve la historia de Pedro, que él dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Entonces Jesús le dijo, ven. Él empieza a caminar sobre el agua. Él camina sobre el agua. Pero empieza a ver las circunstancias que le rodean. Empieza a ver, hey, ¿qué estoy haciendo? Estoy loco, ¿cómo es que estoy caminando sobre el agua? Y habían olas grandes y dejó de ver a Jesús. Empezó a ver las circunstancias. ¿Y qué dice la Escritura? Tuvo miedo. Y Jesús luego le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo contrario a la fe es el temor. Si usted vive con temor, lo que necesita es fe. ¿Y cómo viene la fe, pastor? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿quiere tener fe usted? ¿Vive con ansiedad? Necesita esta palabra. En mis momentos más difíciles en mi vida, lleno de temor y angustia, que hablábamos hace poco en el tema de HD, no voy a dar anuncios, no voy a adelantar el tema de HD, porque me regañan, vieran cómo me golpean en la casa. En los momentos más difíciles, este pasaje que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para mí fue literal. Cuando mi alma se sentía muy afligida, en angustia, sin ayuda médica posiblemente, ahí me di cuenta de la realidad que es esa palabra. Porque sí, tenemos el alimento físico, pero ¿de qué sirve el alimento físico si por dentro no queremos vivir? Entonces, cuando la palabra de Dios viene en mi vida, me doy cuenta que empieza a alimentar mi fe, empieza a volver el deseo de vivir y empieza a cambiar mi vida y mi mente. Entonces, y esa palabra, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es así literal para mi vida. ¿Cómo se alimenta usted en su casa?
¿Cuántas veces al día come? 3 veces al día, creo yo, la mayoría. Pero, ¿y de la palabra de Dios? Vea el ejemplo de Daniel, oraba 3 veces al día. Entonces, volviendo acá, ellos no tuvieron temor al decreto del rey. Pedro caminó sobre el agua mientras se mantenía creyendo en Jesús. Comenzó a hundirse cuando vio las circunstancias. Y es que así nos pasa. Cuando empezamos a poner nuestra mirada en las circunstancias, lo que está haciendo aquel, lo que está haciendo el otro, lo que Trump dijo, entonces empezamos a ver las circunstancias y dejamos ver al Dios que está por encima de todas las circunstancias. Entonces, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, puesta en Dios. Hebreos 11:24 dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, cuando ya Moisés, y esto nos dice la Escritura y uno lo puede encontrar ahí, Moisés, hecho ya grande a la edad de 40 años aproximadamente, él ya sabía que él no era egipcio, él era hebreo. Y usted puede encontrar esa parte de la historia en Hechos 7:23. Entonces, aquí dice, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces, ¿qué era Moisés en Egipto? Era un príncipe. Era hijo de la hija de Faraón. O sea, su tío era el rey de Egipto, el faraón de Egipto. Ese era su tío. Entonces, él, con todo eso, en un punto en su vida que no sabemos cómo fue, él se dio cuenta que él era hebreo. Usted lo puede encontrar, como le digo, en Hechos 7:23. Cuando él ya tenía 40 años, se dio cuenta de eso. Y vio que un egipcio estaba maltratando a otro hebreo. Y entonces, ¿qué hizo en este caso Moisés? Moisés lo que hizo fue tomar la justicia por su mano, y ahí Hechos nos dice que él quiso librar al pueblo por su propia mano. Él creía eso. Él creía que Dios lo iba a utilizar para librar a los hebreos de Egipto, pero tenía un problema. Él creía que iba a ser por su propia mano. Él creía que tal vez por su posición política, él creía que tal vez por su posición económica, eso iba a suceder. Entonces, en algún punto, él dijo, no, yo quiero salvar al pueblo de Israel, pero lo hizo por sus propias manos. ¿Qué hizo Dios? Tuvo que quitar toda autosuficiencia en Moisés. Lo pasó por un desierto, cuando ya él no podía más, 40 años estuvo ahí. Él escogió, dice, a sufrir los vituperios de Cristo. Pero cuando usted ve a Moisés 40 años después, él dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Cuando antes él quería tomar la justicia en sus manos, ahora él dice, ¿quién soy yo? ¿Sabe? Para que Dios nos utilice, creo que tenemos que llegar a ese punto. Creer que no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, sino que es en sus fuerzas. No voy a decir eso. A veces, cuando creemos que vamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas, realmente estamos actuando así como Moisés. Dios tiene que pasarnos por procesos para quitar toda autosuficiencia en nuestra vida, moler todo eso que está, yo puedo, yo soy el mejor, yo soy el que todo lo puede, para poder confiar. Les contaba hace poco de algunas aflicciones que he tenido. Una de las primeras depresiones en mi vida vino porque yo quería resolverle la vida a todo el mundo. Yo cargaba con los problemas de toda la gente. Alguien no tenía trabajo, yo quería encontrarle trabajo. Alguien tenía problemas en el matrimonio, yo quería resolver su matrimonio. Entonces quería y cargaba con los problemas de todo el mundo y me llenaba de eso. Y eso me llevó a la depresión, porque no podía resolver. ¿Sabe qué entendí yo?
ahí en medio de todo eso, y por eso le digo que la palabra de Dios para mí fue literal ahí, me llevó al pasaje donde estaba aquel niño que traía 5 panes y 2 peces. Es bien difícil decir eso. 5 panes y 2 peces. Entonces, me llevó ahí. Y entendí en ese pasaje que yo tenía que ser como ese niño. Ese niño que no tengo para alimentar a toda la multitud, pero lo que tengo lo pongo en las manos del Señor. Y quien hace el milagro no soy yo, es Dios. Entonces yo pongo lo que yo puedo hacer. Y Señor, tú multiplicas todo lo demás. Y así la honra y la gloria siempre va a ser para Él. Pero cuando yo quiero resolverle la vida a todo mundo, de alguna manera estoy robándole la gloria a Dios porque yo quiero hacerlo. No, la gloria y la honra tiene que ser del Señor. Desde ahí he aprendido a descansar en Dios. He aprendido a poder llevar las cargas y cuando me cuentan un problema, sin duda, cuando son problemas de depresión o de ansiedad, créanme que eso a mí me toca y es donde yo quiero ir a hablar. Es donde más, porque es donde más he aprendido. Entonces, aquí habla de Moisés. Hecho ya grande, él rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí esto nos está hablando que es por la fe en la cual uno puede atender el llamado de Dios. Es por la fe en donde uno puede identificarse con lo que Dios quiere hacer para su vida. Yo no sé qué es lo que Dios ha puesto en su corazón. Yo sé lo que Él puso en mi corazón hace mucho tiempo. Y se requiere fe para aceptar eso. Se requiere dar un paso de fe, creer que Dios va a suplir cada cosa. Mire, usted ve hoy lo que está aquí en estas instalaciones, pero saliendo de pandemia lo que teníamos era ese árbol. Y cada día que poníamos un foco nuevo o poníamos algo más acá, le dábamos gracias a Dios. Y aún hoy, por cada bloque, por cada cosa que se hace, le damos gracias a Dios. Las cuentas no es que son así como que son gigantescas. Los que están en la junta saben lo que sufrimos. ¿Y qué hacemos primero, pastor? ¿Hacemos las gradas, el baño o es? Pero lo que sí me ha sorprendido es Dios. Dios va más rápido que lo que nosotros vemos. Dios, hace poco ampliamos ahí el techo, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, se necesitaba esa ampliación. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Vea, es una decisión. ¿Quiero servir a Dios o dejo cosas temporales que hay en esta vida? Esa es la decisión del llamado. En donde nadie lo supervisa a usted. Nadie le reclama. Usted se sostiene como viendo a Dios. Y usted le rinde su vida al Señor. Yo sé, digamos, los sugieres. Sugieres vienen temprano acá. Aquí no hay un jefe supervisándolos. Ministerio de alabanza, de audio. Ellos vienen temprano acá. Entonces, ¿por qué? Porque quieren servir a Dios. ¿Es sacrificado, sí o no? Es sacrificado. Entonces, y el café viene hasta como las 10 de la mañana y ellos vienen a las 8:30. Cada área de servicio requiere un sacrificio. Cada área de servicio. Aquí vemos a Moisés que él prefirió eso, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Su mirada no estaba puesta en esta vida, estaba puesta más allá de esta vida. Entonces, Dios lo pasa por el desierto. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Está usando imágenes de la película de los 10 mandamientos, porque ya viene, ¿verdad? Ya viene. Estreno. Este pasaje parece contradictorio. El verso 27 parece contradictorio. Cualquiera dice, no, Moisés por temor al rey salió de Egipto. Pero la Biblia nos enseña lo contrario.
Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque él lo que iba a enfrentar en el desierto. Y enfrentar el desierto era como morir. Él iba a salir de Egipto, cruzar el desierto, y dice que se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, pareciera que fuera al revés. No, él salió huyendo de Egipto. No, ¿huyendo a dónde? ¿A la muerte, al desierto? No. Él salió de Egipto. Y por la fe se sostuvo como viendo al invisible. Es ahí en ese desierto donde Dios empieza a quitar toda autosuficiencia, a hacerlo depender totalmente de Dios, a quitar todo poder que pudiera tener influencia. Él recibió la mejor educación, él pudo llegar a ser faraón. Entonces, aquí vemos en el verso 28, por la fe celebró la Pascua. Él regresa a Egipto a pesar de que había contra él alguien que lo estaba persiguiendo, era el faraón. Por eso él no le tuvo miedo al faraón. Y cuando vemos nosotros a Moisés, cuando Dios lo llama y cuando usted ve su historia, aquí se pinta muy bonita, pero él puso 1000 excusas. Creo que hasta Dios se enojó cuando le dijo, mira, yo soy torpe de lengua, yo no puedo hablar. Usted le dijo que iba a usar a Aarón. Usted le dijo, no, pues manda a quien tienes que mandar, que no soy yo. Y ahí donde Dios se enoja. Pero me gusta la primera respuesta de Dios. Cuando Él le dice, ¿quién soy yo para ir allá? Cuando antes Él decía, yo voy a librarlos por mi mano. Él dice, ¿quién soy yo ahora? No tengo poder político, no tengo fama, no soy príncipe de Egipto. Por eso Él dice, ¿quién soy yo? No tengo nada. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Ve porque yo estaré contigo. ¿Sabe? Usted se pregunta a veces si Dios puede hacer cosas. No, hay que creerle. Dios es todopoderoso. Nuestro Dios no le importa, vea, lo llama a los 80 años. ¿Por qué no lo usó a los 40 cuando era un chavalo? Lo usa a los 80 cuando ya las articulaciones no funcionan igual. Entonces, para Dios no hay edad. Para Dios no hay nada imposible. Y por eso le digo, los sueños, los planes que Dios ha puesto en su vida, es algo entre usted y Dios. Y que usted va a darle cuentas a Dios por eso. Lo que sí yo le invito es que avance por fe, salga de la barca y ponga su mirada en Jesús. Y cuando vengan las circunstancias, siga viendo a Jesús. Y Él va a guiarle, Él le va a sostener aún sobre las aguas. Aquello que parece imposible, Él lo hace posible. Entonces aquí dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Venía en este caso el ángel que iba a matar a todos los primogénitos de Egipto. O perdón, que estaban en Egipto. Todos ellos iban a ser muertos. ¿De qué forma son salvos en este caso los hebreos? Por medio de un cordero. Un cordero que es sacrificado. Y que los dinteles de la puerta son rociados con esa sangre. Y todo eso otra vez nos habla del Señor Jesucristo. Nos recuerda al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal forma que el poder de la muerte ya no es más sobre los hijos de Dios. Porque la sangre preciosa del Hijo de Dios pagó por nuestras culpas, pagó por nuestros pecados. Y así que usted es salvo y está en las manos del Señor. Y dice que de sus manos nadie lo puede arrebatar. Entonces, por la fe celebró la Pascua. Y quiero recordarle cómo se celebraba la Pascua, porque es importante. La Pascua, la forma en que tenían que celebrarlo los judíos es, pónganse la ropa como que van a salir. Así. Pero es de noche, pastor, tenemos que ponernos la pijama. No. Dice la Escritura, tienen que ponerse y vestirse como que estén listos para salir. Porque eso es lo que va a pasar. Ustedes van a salir de Egipto, dejando toda esclavitud atrás, dejando toda su vida pasada atrás, van a tener vida nueva. Es así como nosotros, por el Cordero de Dios, tenemos vida nueva. ¿Y sabe cómo vivimos hoy nosotros?
como que estamos listos para salir de esta vida, para salir y encontrarnos con nuestro Señor. Verso 29. Aquí viene una parte sumamente interesante. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí hay 3 historias, resumen de 3 historias poderosas. La primera, por la fe, los israelitas cruzan el Mar Rojo. Aquí Dios nos muestra que para Él no hay nada imposible. Él gobierna las leyes de la física, las leyes de la naturaleza. Todas las leyes naturales Él las gobierna y por eso Él puede hacer lo que aquí aparece. Abrió el Mar Rojo. Cuando vi esa película, Los 10 Mandamientos, la primera vez, para mí fue sorprendente. Creo que es de las pocas veces que recuerdo que me llevaron al cine cuando era niño. Me llevó mi papá. Salió como en el año 95 esa película, creo. Salió la semana pasada, creo. No había nacido, no, hermano Luis, no. Es que le llevo 3 años. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Cuántos hubieran querido haber visto ese milagro? Increíble, ¿verdad? Ha de haber sido algo maravilloso. Y hay cosas incomprensibles. Después, ¿cómo es que después este pueblo se rebela contra Dios? ¿Cómo es que después de que cruzan ahí, vienen y arman un becerro de oro? Eso es algo que uno no entiende, ¿verdad? Pero bueno, por la fe pasaron el Mar Rojo. Cuando yo le estoy leyendo todas estas historias, uno cree que no hubieron luchas, que no hubieron dudas, que no hubieron preocupaciones. Uno cree que, wow, qué fe la que... No, si usted va a la historia, se dio cuenta que muchos dudaban, muchos se preocupaban. Eran seres humanos como nosotros, pero lo importante es la forma en que terminaron viviendo sus vidas y la terminaron viviendo con fe en Dios. Porque a veces podemos dudar un instante, a veces nos podemos preocupar ante un diagnóstico médico, pero lo importante no es ese momento, lo importante es que usted venga y diga, no, voy a enfilar mi mente y mis pensamientos a Dios otra vez. Entonces, ese milagro es maravilloso. El segundo, aquí nos demuestra Dios que no importa estrategia militar alguna, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. A ver, pregunta de examen. ¿Cuántas vueltas dieron los israelitas alrededor de los muros de Jericó? Aplazados. Dieron 13 vueltas. 13. 13 vueltas. Dieron una vuelta cada día. Pero el 7º día dieron 7 vueltas. ¿Entendieron? 13 vueltas. Revíselo ahí. Entonces, ¿a quién se le iba a ocurrir eso? Una ciudad fortificada para derribar sus muros, dar vueltas. ¿A quién se le ocurriría eso? Solamente a Dios. ¿Por qué? Porque la forma en que iban a conquistar la tierra no iba a depender de sabiduría humana, de poder humano, sino que iba a depender del poder de Dios. Y por eso la honra y la gloria de todo lo que iba a ocurrir era de Él, o es de Él. Entonces, nos habla de eso, de cruzar el Mar Rojo, nos habla de que caen los muros, pero de ahí aparece alguien que parece que no cabe aquí, que no debería estar aquí. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué hace ella aquí? Mire, el libro de Hebreos fue escrito para los israelitas, fue escrito para ellos.
Muchos de ellos estaban queriendo volver atrás. Muchos de ellos querían regresar al judaísmo. A ellos está dirigido este libro de Hebreos. Muchos de ellos querían volver a las prácticas del templo porque tenían dudas, temor, preocupaciones. Por eso, cuando vimos la semana pasada, cuando habla de Abraham, de Sara, que no volvieron atrás, es importante, porque muchos estaban queriendo volver atrás. Muchos judíos que se habían vuelto al cristianismo estaban queriendo volver atrás. Pero Rahab aparece acá y es interesante su caso, por varias razones. Primero, era extranjera, no era israelí. Segundo, era mujer. La mujer en aquel tiempo no era bien vista. De hecho, si usted como hombre platicaba con una mujer afuera, a usted lo quedaban viendo mal. Tercero, no solamente era extranjera, no solamente era mujer, era prostituta. Y eso es lo más difícil. Y cuando yo la veo acá y la encontramos como un ejemplo de fe, es algo que tiene que motivarnos a nosotros. En donde no importa nuestro pasado, a Dios no le interesa. Le interesa su fe en Él. Si usted tiene una fe como la que ella tuvo, y la fe que ella tuvo, cuando usted ve la historia, hasta tuvo que mentir ella, y hay todo un cuestionamiento que si hay fe o no hay fe, porque mintió. Eso es para otra película, un programa de HD creo para eso. Lo importante es cómo tuvo fe. ¿Sabe cómo tuvo fe? Dice ella misma, cuando habla con los espías, hemos escuchado lo que Dios ha hecho con ustedes en Egipto. Eso fue todo. Escuchaban las maravillas de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A ella le contaron de un Dios todopoderoso, un Dios que saca a la gente de la esclavitud, un Dios que les da nueva vida. Y yo creo que eso es lo que ella quería. Ella tenía una vida dura, una vida difícil, una vida que ¿quién la puede cambiar? ¿Quién le puede dar una nueva vida? Solamente ese Dios que saca a los esclavos de Egipto. Y cuando la veo aquí en medio de estos versículos, pienso yo, ¿cuántos querían ver que el mar se rompiera, que se abriera? ¿Cuántos hubiéramos visto que el muro cayera? Jesús lo dijo, cosas mayores que esta verán. Una vida transformada. Es como cuando el mar como cuando los muros caen. ¿Por qué? Porque era imposible para nosotros acercarnos a ese Dios todopoderoso. No había un camino. No había cómo cruzar hacia Él. A un Dios totalmente santo. No había, era imposible. Pero Dios lo hace posible. Entonces cuando veo la historia de Rahab ahí, es como que Dios hubiera abierto el mar rojo para transformarse. Es como que hubieran caído los muros de Jericó. ¿Sabe quién fue Rahab después? Fue la madre de un hombre maravilloso. Un hombre que se casó sin prejuicio alguno con una mujer y tiene la historia de amor más grande, creo yo, del Antiguo Testamento. Boaz con Ruth. Ruth era viuda, moabita, un pueblo que estaba bajo maldición misma que Dios había dicho. Pero Boaz no tiene ningún prejuicio. Quizás su madre le enseñó todo eso. Quizás su madre fue la que le dio el ejemplo. Y quizás más que ver a su madre, vio a su padre. ¿Quién se iba a casar con Rahab? ¿Quién iba a decir que podía tener una vida distinta con todo el pasado que cargaba? Pero para Dios no hay nada imposible. Y no solamente es madre de Boaz. Cuando usted ve la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, uno de los nombres que figura ahí es Rahab.
Para Dios no hay nada imposible. Termino con estos versículos. Verso 36. Por la fe ocurren todas estas historias extraordinarias. Dice así: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Cómo fue posible? Por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en Dios. Por la fe en Dios. Y si usted lee cada historia está llena de debilidades, de luchas, de pruebas, caracteres como los nuestros. Pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, todo es posible. Por eso me gusta ese canto que cantábamos: el poder de tu amor. El poder de tu amor. Ahora, Hebreos no termina. Termina así. Verso 36. A veces pensamos que las historias que ven milagros son las únicas historias de fe, y no es así. Cuando no ocurre un milagro, ¿qué pasa? Cuando más fe se necesita. Cuando más fe se necesita. Porque hay que mantenerse firme a pesar de lo que estamos viviendo. A pesar del problema económico, a pesar de la dificultad física o médica. Mantenemos nuestra vida confiando en Dios. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esa es la fe. No solamente recibir un milagro, sino permanecer firme, confiando en Dios, sabiendo que no dudo de su carácter ni de su bondad, a pesar de lo que yo viva, de lo que experimente, porque Él es un Dios donde su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ya estoy como el pastor Raúl. Termino con esto. Termino con esto. Después de leer todo lo que hemos leído del capítulo 11 de Hebreos, ahora vamos a entender mejor este pasaje. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos son esos? Todos los que hemos leído en estas 3 semanas. Abel, Abraham, Enoc, Sara, Rahab, Moisés, Jefté, David. Cada uno de ellos son testigos de lo que es el poder de Dios obrando en un hombre débil, obrando en un hombre con dudas, con temores, con preocupaciones, y lo que puede hacer. Entonces dice: por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Amados hermanos, ¿quiere alcanzar los propósitos de Dios? Despójese de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él está sentado hoy, intercediendo por usted y por mí. ¿Sabe cuál es el ejemplo de intercesión que podemos ver que Jesús está haciendo hoy por nosotros? Cuando vino Satanás y quiso tentar a Pedro, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Satanás ha pedido para zarandearos, pero yo he intercedido por ti
que tu fe no falte.